Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Berenice Jiménez Zavala. Soy de la Universidad del Saves Plantel Irapuato para la materia de diseño de compiladores de actividad 8, generación de código objeto. En este video les explico lo que son los generadores en JavaScript. Los generadores son una herramienta de programación muy poderosa, pero difícil de entender cuando la vemos por primera vez. En este artículo trataré de definir de forma lo más sencilla posible qué son y cómo se usan los generadores y pasar a varios ejemplos prácticos en lo que los generadores nos permiten simplificar código o directamente hacer cosas que no pensábamos que se pudieran hacer en JavaScript, como funciones de evaluación perezosa y corutinas. Para esto debemos entender lo que es un generador. Un generador es una función especial en JavaScript que puede pausar su ejecución y retomarla en un punto arbitrario. Para definirlo utilizamos dos nuevas palabras reservadas del lenguaje function y yield. Este es uno de los casos más claros en lo que la barrera del idioma a veces dificulta la comprensión de ciertos conceptos. Yield es una palabra como habitual en inglés se traduce como producir o ceder. A continuación, se explica su funcionamiento de un ejemplo de código. Como pueden ver en la imagen que se presenta, que se le pone, este sencillo ejemplo muestra el funcionamiento de un generador. El uso más habitual de los generadores es crear iteradores. Un iterador es un ejemplo que devuelve un elemento de una colección cada vez que llamamos a su método .nest.counterGenerador. Devuelve un iterador que asignamos a la variable counter. Los generadores siempre devuelven un iterador y en el momento en el que llamamos al método .next del iterador, se ejecuta la función del generador hasta llegar al primer yield que se encuentra, que detiene la ejecución de la función y produce un resultado. O dicho de otra forma, produce un elemento de la colección. El resultado es siempre un objeto de dos propiedades, value y done. En la primera, está el valor producido por yield y la segunda es para indicar si el iterador ha terminado, es decir, si ese era el último elemento de la colección. En la siguiente llamada a .next, la función continúa desde el yield y hasta el siguiente yield, y así hasta encontrar un return que devolverá true como valor de done. Los generadores siempre devuelven un iterador y en el momento en el que lo llamamos al método .next del iterador, este ejecuta la función del generador hasta llegar al primer yield que encuentra que tiene la ejecución de la función y produce un resultado, o dicho de otra forma, produce un elemento de la colección. El resultado es siempre un objeto con dos propiedades, value y done. En la primera está el valor producido por dos propiedades, value y done. En la primera está el valor producido por yield. Y la segunda es para indicar si el iterador ha terminado, es decir, si ese era el último elemento de la colección. En la siguiente llamada .next, la función continúa desde el yield y hasta el siguiente yield, y así hasta encontrar un return que devolverá true como valor de done. El iterador devuelto por counterGenerator puede usarse a su vez dentro de un bucle for/of, ya que estos bucles utilizan el interfaz del iterador para obtener el valor de cada iteración. Favor de ver la imagen que se agregó. Lo que dice es que detiene el bucle for como si hubiera encontrado done, donde equivale a true. Bucles infinitos y evaluación perezosa. En el ejemplo anterior hemos usado todo el tiempo un bucle while true sin bloquear o saturar la CPU y sin ninguna alerta por parte de node. Esto es así porque yield pausa la ejecución de la función y por lo tanto pausa el bucle infinito cada vez que se produce un valor. Esto es lo que se llama evaluación perezosa y es un concepto importante en lenguajes funcionales como Haskell.
Básicamente nos permite tener listas o estructuras de datos infinitas y operar sobre ellas. Por ejemplo, podemos tener un operador take que toma los n primeros elementos de una lista infinita. La evaluación perezosa permite construir este tipo de estructuras infinitas o completas sin producir errores de ejecución y también son más eficientes en algoritmos de búsqueda, recorrido de árboles y cosas así, al evaluar el mínimo número de nodos necesarios para encontrar la solución como añadido en JavaScript. Los generadores nos permiten crear una sintaxis más legible en el uso de arrays. Podemos obtener los valores producidos por el generador en ES6 mediante el sprite operator. Pero cuidado con utilizar el sprite operator o los bucles for con listas infinitas como la de arriba. Async, await y cortinas. Además de la generación de iteradores, los generadores nos permiten controlar la ejecución de funciones asíncronas gracias al mecanismo de pausa de la función de yield. Para explicar por qué esto es importante, vamos a desviarnos un momento a hablar de async await, una de las funcionalidades más coreadas del ES7. Son las nuevas construcciones async y await que nos permiten ejecutar código asíncrono pero escribiéndolo de forma lineal sin necesidad de pensar en callbacks o promesas. Veamos cómo funciona o cómo se representa en la siguiente imagen. Lo genial de assign await es que el código de la función assign es lineal. Le hemos pasado una promesa a await y nos devuelve directamente el valor con el que se ha resuelto, esperando y deteniendo la ejecución de la función assign await. En realidad no es más que un uso concreto de los generadores azúcar sintáctico. Para usar un generador y evaluar una promesa, podremos replicar esta funcionalidad para una sola llamada. Más adelante veremos la generación así. Esta solución es más difícil de leer y de escribir, sobre todo por el doble .NET necesario para que funcione y por la poca legibilidad del comando YEL en sí mismo, pero muestra una parte importante del funcionamiento de los generadores. Lo que está pasando aquí es que HI permite un generador como parámetro, lo ejecuta y llama una vez a .NET para ejecutar el generador hasta el YEL y luego lo vuelve a llamar cuando tiene el resultado de la promesa para devolver el resultado al YEL. Hasta ahora no habíamos hablado de esto para no complicar más, pero podemos añadir a la llamada a.NET un parámetro que a su vez podemos capturar en una variable asignándola a YEL. Esta es una de las funcionalidades más confusas de los generadores, pero es la clave para usar para ejecutar llamadas asíncronas o cortinas, como veremos en los siguientes ejemplos. Este mecanismo nos da una forma de comunicarnos con el generador, algo muy potente, aunque en mi opinión con una sintaxis difícil de leer y nada clara. Los generadores no son una herramienta que hay que usar con moderación, pero nos permiten hacer cosas que estarían fuera del alcance de JavaScript si no fuera con ellos, como el ejemplo que veremos a continuación. Como pueden ver en los comentarios, dice que el primer net no imprime nada porque el generador se ejecuta solo hasta el YEL y nos manda como valor 1, que nos quiere decir que es en falso. Generalizando el código de Hello Delayed, se puede construir una función que controle la ejecución de funciones asíncronas prácticamente igual o como hace async await, y se muestra en la imagen un ejemplo que lee los dos archivos. Este código sí se parece mucho más al de async await, es más, si cambiamos thread
por assign e imaginamos que yell es await, es prácticamente igual. Este ejemplo básico es una simplificación de la librería CO, que nos permite escribir este tipo de código asíncrono de forma lineal y con la seguridad de que captura todas las excepciones de forma parecida a como hacen las promesas. Técnicamente esto no son corutinas, en realidad cuando hablamos de generadores hablamos de semicorutinas, porque los generadores no son tan flexibles como las corutinas del lenguaje como Go, pero diremos que son equivalentes a corutinas, aún sabiendo que estamos simplificando porque es la herramienta que tenemos para esta función en JavaScript a nivel nativo. En cuanto a otras librerías para corutinas, Fips y NotFiber son implementaciones de fibers que podríamos traducir como fibras o hilos ligeros, que es más flexible que los generadores y que algunos desarrolladores quieren incluir en el núcleo de Node.js. Los generadores y las corutinas son herramientas avanzadas del lenguaje que seguramente no tengas que utilizar directamente a no ser que hagas desarrollo de sistemas o librerías, pero de lo que podemos sacar provecho en nuestro código como librerías como CO o NodeFibers o el nuevo Assign Await nativo. Espero que estos ejemplos hayan resuelto algunas dudas y generado aún más dudas e interés por el lenguaje y sirva como introducción a todo este tema.